Buenos días. Bueno, continuamos. Quiero resaltar que Bachelard era científico y también era docente, además de otras cosas como poeta, pero en estas dos realidades estaba inmerso bastante, no había mucha distancia, y eso lo hizo reflexionar mucho. Para nosotros Bachelard toca mucho la historia de la ciencia, y lo digo por las lecturas que hicimos sobre él, y es muy crítico sobre lo que acontecía en ese momento histórico donde él vivió, que fue finales del siglo XIX y principios del XX, y lo que había sido los siglos anteriores que entró o estaba la modernidad. Él creo que lo principal que hace es criticar y comparar, argumentativamente por supuesto, lo que es el pensamiento precientífico y el pensamiento científico. Y él catalogaba al pensamiento precientífico como pueril, como ingenuo, como demasiado generalizador y fluido. Esta palabra la incorporamos nosotros y ya voy a explicar por qué. Y el pensamiento científico decía que debe ser objetivo, abstracto, razonado y revisado. Ok, ahora sí hablamos de los obstáculos epistemológicos. En este libro, La formación del espíritu científico, él desarrolla 10 obstáculos epistemológicos. Creo que algunos pudieran dejarse como que ya no son tan claros o tan importantes en el momento actual, pero otros que sí. Vamos a explicar todo, tratar de ser rápidamente. Ok, bueno, reforzar lo que dijo Yolanda. Los obstáculos epistemológicos para él, su concepción, es que no eran cosas externas, como el tema del instrumento, que si no da, que si la realidad es difícil, sino más bien algo interno. Y él hablaba de dos cosas, condiciones psicológicas y simbolismos. Para él es clave, es fundamental, es claro que el ser humano es subjetivo y que está preñadísimo de simbolismos. Y esos simbolismos, ese carácter psicológico que está en el interior de nosotros, se manifiesta, se pone de manifiesto en todas las acciones. Por supuesto, cuando observamos un fenómeno, lo queremos describir y queremos llegar a un concepto científico. Entonces, influye. Y él dice que entonces, para superarlos, es necesario constantemente hacer un psicoanálisis de pensamiento. Y él también dice que es necesario que haya un equilibrio entre el empirismo y el racionalismo, porque él critica, él juzga que el empirismo solo no es suficiente para tomar la realidad por completo y construir conceptos científicos a partir de esas percepciones o de esa experimentación. Es necesario racionalizar. Las dos cosas se juntan para lograr que realmente se produzca un conocimiento científico. Bueno, los obstáculos son la experiencia básica, es el primero, y él la cataloga como aquella que se antepone a la crítica, y es parte también de lo que insiste mucho, es necesaria la crítica, no puede tomarse la realidad. Él habla en una parte de que el camino corto del punto A hasta el punto B para construir conocimiento es nefasto. No puede ser corto. Observo la realidad, esto es, y ya lo tomo como cierto. Es necesario hacer un proceso en el cual se analice, se interfiera la crítica, se psicoanalice uno mismo y el entorno o los otros. Él dice que esta experiencia básica es frágil, toma la filosofía de lo fácil, y lo entiendo por lo que él habla del exceso de imágenes, es decir, lo fácil y el uso de las imágenes. Él menciona mucho la palabra pintoresca. Y critica que en la enseñanza de la ciencia se acostumbra mucho a pintarlo, a traer metáforas y analogías para explicar los fenómenos. Y yo digo, es verdad, nosotros como docentes, en el pasado creo que nos pasa a todos, todavía, o sea, en la actualidad, para hacer entender o para explicarnos un conocimiento nuevo para nuestros aprendices o estudiantes, apelamos por la comparación, la analogía, la metáfora. Es que la célula es como una especie de, y le dibujamos mentalmente una imagen a la persona que inmediatamente detiene, según Bachelard, detiene el pensamiento. No permite que esa persona pueda abstraer más sus ideas, porque lo encapsulamos en esto que le dijimos. Y también habla de que la experiencia básica está muy atada a nuestros deseos y pasiones más profundas, que siempre salen a relucir, aunque no queramos, o aunque las neguemos, o aunque no nos demos cuenta, inclusive. Él señala tanto el tema de la experiencia básica como obstáculo, que dice, esto es textual, más valdría una ignorancia completa que un conocimiento privado de su principio fundamental.
a todas, es mejor no saberlo a aprenderlo mal aprendido. El conocimiento general es el segundo obstáculo y habla de la generalización. Y verdaderamente, cuando él lee, cuando él escribe y yo leo, sí veo, según lo que él plantea, porque me llevo por lo que él dice, que se generalizaba muchísimo, muchísimo. Parecía que todas las cualidades fluyen entre los distintos objetos de la realidad y lo que se conoce o se descubre en alguna cosa se aplica sin mucho en cualquier otra y se generaliza todo. Todo es la panacea de todo, pero ya lo vamos a ver con los otros obstáculos. Él dice que esto puede pasar por la necesidad de gozo intelectual. Va un poco con el tema de las pasiones. Siempre las personas quieren confirmar que tenían razón. Entonces observo un fenómeno, lo quiero investigar, pero ya tengo mi hipótesis. Y cuando encuentro algunos elementos, pocos quizás, que comprueban que yo tenía razón, ya, es la verdad. Él busca eso, dice que pasa eso, sobre todo en el espíritu, por ejemplo. Y por lo tanto, esto significa un fracaso para el empirismo porque detiene el pensamiento, porque impide la abstracción, porque tiende al universalismo y porque carece de precisión. Y él habla más adelante del tema de la precisión. Si bien la ciencia moderna, positivista, todo esto necesita precisión, uno de los obstáculos también se trata del exceso de precisión. El tercer obstáculo es el obstáculo verbal. Para mí, él lo tomó por dos aristas o dos pequeñas aristas. Una, esto lo hace como una crítica a los precientíficos, dice: si los fenómenos se expresan, se cree que ya están explicados. Y si se les reconoce, se cree que se les conoce. Es esto de lo que hablaba de que es como directo, corto el camino, es simple, es llano. Y lo otro, que me parece que se refiere al obstáculo verbal, es el tema de las metáforas, el tema de la ilustración de los fenómenos cuando se quiere enseñar un fenómeno. Él dice que cuando se ilustra apresuradamente un fenómeno, y apresuradamente se refiere a antes de la teoría, porque él dice que si es después de las teorías, las analogías son más bienvenidas. También está el hecho de que las analogías pueden aplicarse a categorías más grandes, más amplias y no tan específicas, para dejar fluir la abstracción que él reclama. Y dice textualmente en una parte: el peligro de las metáforas inmediatas en la formación del espíritu científico, por lo que decía yo la anterior, que creemos que es el núcleo de su teoría epistemológica. El espíritu científico de cómo se conforma y qué es lo que tiene que sortear para. Es que ellos no son la metáfora, nunca son imágenes pasajeras, sino que se dirigen a un pensamiento autónomo y se instauran como simbolismos en nuestra mente y por lo tanto influyen en nuestra vida. El conocimiento unitario y pragmático es cuarto y habla de que la naturaleza es una y que por lo tanto todos los fenómenos que ocurren son derivaciones de esa misma única naturaleza, y es lo que él habla de unitario. Y lo pragmático va por el tema de la utilidad, pero es lo que reclama, lo que critica, es que para ese momento histórico todo lo que era útil bastaba y sobraba para que fuera una razón de peso. ¿Sí? Hay un exceso, como lo pongo aquí, hay una valorización abusiva del uso, o sea, de lo que es práctico, de lo que tiene una utilidad. Los otros obstáculos, puse esto acá, porque en los otros obstáculos quiero explicar el tema de la generalización y por qué todo fluye y tiende a la universal y todo esto. Para el momento se clasificaban los seres vivos en tres reinos: el animal, el mineral y el vegetal. Y cuando hablamos de una única naturaleza dividida en estos tres reinos, es a lo que me refiero del tema del unitario. Los siguientes obstáculos son entonces estos, y dicen específicamente: el obstáculo sustancialista se refiere, esto es muy resumido por mí, a que todo contiene una sustancia en su interior. Todo contiene una sustancia que está dentro de un receptáculo y que los científicos necesitan abrir ese receptáculo, sacar esas sustancias, hacer que la sustancia aflore hacia el exterior para nosotros aprovechar la esencia que trae esa sustancia. Y así se aplica porque quizás en lo vegetal, para el pensamiento actual, es lógico, sí, es verdad, pero para los minerales también lo aplicaban. Bachelard, en el libro La formación del espíritu científico, habla mucho, da muchas descripciones, porque él quiere como ejemplificar para argumentar lo que está criticando, de los alquimistas.
Y habla de las mezclas, y que mezcla el mercurio con la plata, que quieren obtener el oro, y cita muchos ejemplos donde está explicando uno por uno. En el tema de la sustancia, entonces habla de eso, habla que al calentarlo a tal temperatura, vamos a lograr que saque la sustancia de su interior. Cosas como esas. Por eso habla de la generalización. El obstáculo realista, creo que en realidad se refiere al realismo ingenuo. Cuando él habla de una crítica al realista, es ese. Es decir, el negar que somos seres que estamos llenos de simbolismos y que eso influye. Es decir, la realidad es esta, yo la veo así, es única. O sea, el hecho de yo percibir la realidad, ya esa es la realidad. Y por lo tanto, esa realidad es única, yo la veo, tú la ves, tú la ves, todos la vemos de la misma manera. Ok, el obstáculo animista, muy parecido al sustancialista, es con que todo tiene una especie de vida. Y repito, esa cualidad se traslada tanto a minerales como a animales. Incluso se lleva más aún y se habla del universo y todo eso, todo en ese sentido animista. El mito de la digestión habla, tú dijiste algo hace rato, y yo sí, tiene que ver mucho con eso. Psicológicamente, o según una cosmología de vida, el estómago, como órgano, y su proceso, que es la digestión, significaba mucho. Y va por el tema de que el hambre es como una necesidad muy fuerte, muy agobiante. Y lo comparan con el acto o con la necesidad, con ese instinto de poseer. Porque la realidad es aquella, y cuando yo como, yo ingiero esa realidad, la obtengo, tengo el poder de esa realidad. Entonces hablan de la avaricia cuando recuerdo que cita un ejemplo de que catalogan a los cerdos como avaros, como animales avaros, porque son glotones, porque comen mucho. Entonces está ese simbolismo de querer tomar todo para mí, para adentro. La libido se parece mucho al mito de la digestión y habla ya no de la digestión, sino de la cualidad sexual. Y pasa lo mismo en los materiales, en lo que es el trabajo de la alquimista, hablan de cómo, por ejemplo, el mercurio es masculino, la plata es femenina, y cómo hay un proceso de excitación, de eyaculación y de todo eso con los minerales. Y es absurdo para nosotros hoy, pero también era para él en ese momento, que era iniciando el siglo XX. Y él critica mucho eso y dice que todos estos elementos hacen una ciencia falsa, nefasta, equivocada, que termina generándote muchos errores en la intención de ser objetivo, pero que está lleno de todo esto. Y es difícil liberarnos de eso. Y por eso lo cataloga como unos obstáculos que hay que saltar de alguna, o hay que librar de alguna manera u otra. El último es el conocimiento cuantitativo. Y para mí resalta más el tema de la precisión. Como había dicho Yolanda, la fenoménotécnica habla de que todo conocimiento va atado, tiene que apoyarse en una técnica, pero a su vez en la técnica debe apoyarse en un instrumento. Y lo que él critica en ese momento, y que pasa en la actualidad me parece también, es esa necesidad que tienen, él dice los científicos de ese momento, que él está criticando, pero puede verse quizás en la actualidad, la necesidad de extrema precisión, pero para mí es como decía el profesor, es por el orgullo. Es decir, si dar un dato súper específico da señales de que yo soy un gran experto, que yo tengo una precisión, y soy el magnánime, va por ahí la cosa. Okay. Pero él dice que en el momento histórico no había cómo construir, algunos sí, en otros casos no, instrumentos con gran precisión. Por lo tanto, pues, esto era un problema, causaban errores. Él llama entonces a la flexibilidad del rigor, ¿sí? Y al derecho a despreciar. Es decir, si en un fenómeno hay cualidades que estoy observando y hay datos de esas cualidades, por supuesto, que no importan tanto, entonces mejor no me gasto, no gasto un tiempo, no gasto un esfuerzo en traer cosas a colación que a veces no son necesariamente ni estorban. Él menciona un ejemplo de un misil, su característica, poco influirá el color que esté pintado. Entonces es un dato, una cualidad que es despreciable. Entonces, no nos neguemos a que no tengo que ser tan extenso, era lo que criticaba para ese momento, y empezamos a despreciar lo despreciable. Él dice que no se respetan las escalas, y a mí me parece que sí. Por ejemplo, cuando hablan del mito de la digestión, dicen que la Tierra, por ejemplo, es un gran estómago, el universo es un gran estómago. Entonces así va y
las cosas yo entiendo que en la ciencia queremos ser inductivos todavía, es decir, yo analizo un fenómeno particular y esas características o esas determinaciones a las cuales llegué puedo aplicar a otros fenómenos un poco más generales pero que compartan ciertas características. Pero acá, ese ampliar eso se vuelve sumamente exagerado para él, para mí también. Y en la educación, recordemos que él era científico y él era profesor y estaba muy preocupado por la educación porque él consideraba que la educación era clave. Es que ¿cómo se transmite el conocimiento científico? Si no es cuando una persona aprende y también, que lo resalta, no lo voy a mencionar por ahí, lo transmite. Entonces ese acto de educar y educarse socialmente, de ampliar el conocimiento. Ok, este tipo de cosas, según las cosas que él observaba en el momento, las critica porque dice que llevan a una pedagogía detestable y nefasta, porque se le exigía a los estudiantes mucha exactitud en temas o en datos o en cualidades que realmente no era necesario. Ok, creemos entonces que Bachelard a fin de cuentas buscaba que se genere, que se logre una objetividad científica que pasa por la abstracción también. Me parece muy importante dentro de lo que él menciona. Y bueno, para eso entonces sería necesario, como ya lo explicó, hacer un psicoanálisis objetivo, continuo y profundo, siempre un psicoanálisis, porque si entendemos que somos seres subjetivos y llenos de simbolismos, lo sabemos, lo aceptamos y lo comprendemos y nos estamos psicoanalizando constantemente es así como podemos soltar ese obstáculo. Y hay una parte donde habla de la educación y de cómo enseñan los profesores de ciencia, y él dice, cuando un grupo de estudiantes está como negado o ves que no comprende un tema o lo está comprendiendo de otra manera, lo mejor entonces es empezar a psicoanalizar a tus estudiantes para ver cuáles son los simbolismos que están ocultos para poder abordarlos de una manera diferente o mejor, o más correcta, para poder lograr la comprensión y la enseñanza de ese conocimiento. Él habla también de una conciencia y resignificación del error. Pasaba en ese momento y creo que pasa todavía, que nosotros vemos la equivocación como algo súper... no la queremos por nada, pero resulta que sin equivocaciones no hay rectificaciones. Él en una parte dice, error, no eres malo. Y habla de un error que llama positivo, es decir, un error útil, un error que es necesario para ir desde punto A hasta punto B. No vas a ir sin errores, como poníamos en la primera lámina, el camino al conocimiento científico no es una carretera linda y chévere, no, está toda rota, hay que saltar, brincar, inventarse cualquier cosa. Entonces el error es parte del proceso y él llama eso. También habla del tema del control social. Él dice que psicoanalizarse uno solo es complejo, es muy difícil y que es mucho más fructífero si se hace con los pares, si se hace con los otros. A eso se refiere con control social. Y pues el tema de la escuela permanente. Y para eso quiero traer una cita. Él lo define, lo dice como pedagogía de una actitud objetiva. Y creo que hay citas claves que quiero señalar, que puedo señalar. Quien es instruido debe instruir. Lo que decía hace rato, es decir, no basta solo con recibir el conocimiento, hay que darlo también. Una enseñanza que se recibe sin transmitirla forma espíritus sin dinamismo. Y era la parte de lo que reclamaba mucho, o sea, detenerse, como decían ustedes, o sea, el conocimiento científico es dinámico, debe ser dinámico. Y siempre está en constante transformación. Y siempre está recibiendo constantemente otras cosas. Hacemos una aproximación de un concepto en un momento, pero resulta que después se descubren otras cosas, nos incorporamos a esas cosas, hacemos una revisión, transformamos ese concepto y así vamos acumulando aproximaciones. Ok, y el otro que dice una enseñanza recibida es psicológicamente un empirismo y una enseñanza impartida es psicológicamente un creacionalismo. Y es muestra de lo que él decía, que necesitaba esas dos vertientes trabajando juntas para lograr ese concepto.